El Club Atlético Boca Juniors quedó afuera de la Copa Libertadores 2026 luego de 32 años sin haberse quedado afuera en fase de grupos. Este año logró este hecho bastante negativo. Desde 1994 que Boca Juniors no queda fuera en fase de grupos de una Copa Libertadores. En 2026 lo hizo con el grupo de la muerte, quizás Cruzeiro, Barcelona, Ecuador y Universidad Católica, donde pierde en la Bombonera la última fecha contra Universidad Católica, el último equipo mencionado, chileno. Es la primera vez en la historia de Boca Juniors que pierde contra un equipo chileno en Copa Libertadores, para agregar más datos negativos a este resultado. Y la verdad que déjenme decirlo de entrada, Boca Juniors queda eliminado de la Copa Libertadores merecidamente. Porque es verdad que tiene un grupo de la muerte con Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona, Ecuador, donde el único partido que no puedes perder es contra Barcelona. Los únicos dos partidos. Que gana Barcelona, que hizo 3 puntos en el grupo. La única victoria que tiene en el grupo es contra Boca Juniors, justamente de local 1-0. Se hace expulsar insólitamente a Casíbar, que se pierde las dos últimas fechas. Un jugador importante, titular en este Boca Juniors, que podía haber dado mucho más juego esta última fecha, al menos haber aportado un poco más. Luego también otra expulsión de Amarillo contra Cruzeiro, un partido más perdible. Pero que Boca empezaba ganando la Copa Libertadores las dos primeras fechas, 1-2 contra la Universidad Católica en Chile y 3-0 a Bombonera contra Barcelona Ecuador, y a partir de ahí Boca Juniors empezó a fracasar y fracasar y fracasar. Porque sí, es un fracaso que Boca Juniors queda fuera en fase de grupos. Como dije, luego de 32 años, desde 1994 que Boca no quedaba afuera en esta instancia de Copa Libertadores, y en 2026 lo vuelve a hacer. Y no solamente es un fracaso este año, sino que el año pasado, que quedamos afuera en playoffs contra Alianza Lima, también en la Bombonera. Otra cosa para recalcar, Boca en la Bombonera perdió ese fuerte que tenía. Perdió jugar de local y hacerse fuerte de local. Pasa Boca Juniors a la Bombonera, el estadio con más mística del mundo quizás, o uno de los más. ¿Qué pasa que Boca Juniors no se puede hacer fuerte en la Bombonera? Que los rivales van a la Bombonera a jugar de tú a tú a Boca Juniors. ¿Qué mierda pasa? Recordemos también que en 2024 no veníamos de jugar la Copa Libertadores y la última había sido en 2023. Hace 3 años que Boca no disputaba esta competición, la mayor competición a la que Boca debe asistir todos los años. Bueno, hace 3 años que no la disputaba. En 2023 es verdad, llegaste a la final, bueno. Una buena copa que terminaste perdiendo en la final contra Fluminense, su primera Copa Libertadores. Eso también, Boca le da su primera Copa Libertadores a Fluminense. Y de ahí en adelante fue fracaso tras fracaso tras fracaso, como en esta Copa Libertadores. Y creo que todo arranca también el debacle desde que asume Juan Román Riquelme como dirigente de Boca Juniors en 2024. Porque vemos que en 2024 Boca no jugó la Libertadores, ya lo repasamos. 2025 quedó fuera en playoff contra Alianza Lima y 2026 queda fuera en fase de grupos. Y esto es una gran parte culpa de la dirigencia. Creo que la mayor parte de la culpa la tiene la dirigencia, justamente. Que la verdad es el que elige los técnicos, es el que elige los jugadores, es el que elige el mercado de pases, es el que gestiona todo en Boca Juniors y gran responsabilidad la tienen ellos. Y me atrevo a decir que los últimos años Boca Juniors tuvo los 2 fracasos más grandes en la historia del club. A lo que eso se refiere. Porque en 2025, otra vez repito, afuera con Alianza Lima en playoffs, algo inesperado. Primero que Boca Juniors juegue playoff de Copa Libertadores. Y segundo, quedarte afuera con Alianza Lima. Un equipo sin subestimar, un equipo bastante menor a lo que es la historia de Boca, el presente de Boca, los jugadores, el financiamiento de la plantilla, todo muy menor. Alianza Lima, Boca Juniors y en la Bombonera, recordemos, por penales. Y luego en 2026 afuera en fase de grupos también en la Bombonera. ¿Y qué largo se le va a hacer a Boca Juniors este año? Por favor, ¿qué largo se nos va a hacer? Afuera de Copa Libertadores en mayo. Es verdad que está la Sudamericana, pero ¿a quién mierda le importa la Sudamericana habiendo jugado en Copa Libertadores? Boca Juniors, muchachos, el club más grande de América. No puede ser la vara jugar Copa Libertadores, irse en fase de grupos y luego jugar la Sudamericana. La vara de Boca Juniors es pasar la fase de grupos tranquilamente, sea el grupo que sea el grupo de la muerte, teniendo el grupo más fácil, más accesible de la historia, ganar los octavos, ganar los cuartos, ganar la semifinal, llegar a la final y que sea lo que Dios quiera. Si es posible, ganar la final. Pero esa tiene que ser la vara de Boca Juniors. Lo más alto de todo, la élite tiene que ser la vara de Boca Juniors y no esperar a la Sudamericana luego del Mundial encima. Por suerte vamos a tener un descanso porque Boca Juniors viene bastante mal hace tiempo. Porque en el partido contra el Cruzeiro, la tercera fecha de Copa Libertadores, que Boca viene manejando un nivel bastante, pero bastante penoso. Papelonesco, quizás, se podría decir. Y eso es lo que fue hoy. Eso es lo que terminó siendo hoy la Copa Libertadores de Boca Juniors. Papelonesca. Un fracaso total. Como dije, para mí es el segundo fracaso más grande de la historia de Boca Juniors en Copa Libertadores. Luego de la eliminación contra Alianza Lima en los playoffs. Así que bueno. Vamos a seguir con la opinión, pero quiero recalcar de nuevo lo fracasante que fue el día de hoy, bueno, el día de ayer en realidad, porque ayer no quería subir la opinión, primero porque estaba muy cansado y segundo porque estaba muy caliente tras esta eliminación de Boca, así que hoy la tienen subida.
Y bueno, muchachos, vamos a seguir con la opinión. Otra cosa que me faltó decir, muchos dirán que el peor fracaso de Boca fue en la Copa Libertadores 2012, que perdimos la final, o la Copa Libertadores 2023, que perdimos la final, que a priori Boca era bastante superior y bastante favorito en esa final contra Fluminense. Pero al menos en esas Copas Libertadores te quedaste con las ganas de ganarla, porque competiste bien y llegaste a la final. Estos son más fracasos, pues ni siquiera pasaste la fase de grupos. En esta fase de grupos y en la anterior los playoffs. O sea, creo que es bastante coherente que estas sean las dos peores eliminaciones en Copa Libertadores de Boca Juniors. Y bueno, otro fracaso, otro papelón histórico que me estaba faltando era que Boca hace 3 años no jugaba la Copa Libertadores, que ya lo había mencionado, pero no lo había puesto en ese renglón de papelón histórico en el club, en lo que es esta institución para el mundo del fútbol, que también es otro papelón. ¿Y cómo queda hoy eliminado Boca? Es otro de los tantos papelones que hemos repasado en este video. Eliminado de una manera insólita, jugando mucho peor que Universidad Católica y no mereciendo la clasificación a octavos de final. Porque es verdad, Boca no mereció clasificar a los octavos de final. Porque si ponemos en palabras lo que tenía que hacer Boca hoy para clasificar a los octavos de final era ganar a la Universidad Católica. Y había ganado de visitante de local en la Bombonera, que supuestamente la Bombonera te hace fuerte, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso hace más o menos 3 años que no pasa. Hace más o menos 3 años que la Bombonera no es la Bombonera, porque los jugadores no se sienten seguros jugando a la Bombonera, que parece que juega más de visitante que de local, que le pesa jugar de local, y que hoy le tenés que ganar a la Universidad Católica, y encima que terminás perdiendo, eso ya es otra cosa espantosa, no terminás mereciendo el resultado. Porque Boca, de 22 remates, tuvo 2 al arco. Uno que fue un gol en offside, y otro que no sé cuál fue, que le atajó el arquero ahí sobre el pique. La verdad, fue desastroso. Y otra de las cosas que se vio repetida en este partido, que se viene viendo el último mes y medio de Boca Juniors, que la verdad fue lamentable, es que Boca se dignó a jugar del 5 al lateral, del lateral al 5, del 5 al otro lateral, y así. Sin que la jugó por el medio, es verdad que Universidad Católica le presionó al medio y justamente para evitar ese juego en el mediocampo de Boca Juniors, que siempre se caracterizaba por lateralizar, este partido hizo lo mismo y terminó saliendo mal porque encima mandan centros malos, no se genera juego por los laterales y Boca Juniors quedó sin idea de juego durante 90 minutos de partido. Porque díganme ustedes qué piensan del partido y de los jugadores. Creo que no hay solamente un jugador que se rescate hoy. Creo que encima el que más probó fue Tomás Aranda, un chico de 19 años recién cumplidos, que llegó a Boca de las inferiores este mismo año y que ha sido lo mejor ofensivamente de Boca Juniors, el que más juego le ha brindado y que en este partido contra la Universidad Católica fue el único que probó algo. No sé si haré el uno por uno siquiera porque es todo lo mismo, todos jugaron mal. Literalmente, no, por eso no hubo un jugador que se rescate a día de hoy. Tomás Aranda fue el que más probó. Paredes, incluso teniendo la vara de ser un jugador europeo, de elite europea, no tuvo un buen partido, sinceramente. Para lo que se le pide a Leandro Paredes, ¿no? Que juega todos los partidos de 8 puntos para arriba. Hoy tuvo un partido de 5 o 6 puntos, que fue el que movió un poco el hilo del juego, pero que también lateralizó mucho con los laterales, iba de un lado al otro, buscando siempre el espacio perfecto. Tuvo algunos pases buenos. Es verdad que tuvo otros errores importantes. Me acuerdo de una jugada que recupera la Universidad Católica a mitad de cancha, sale a la contra. Y lo único bueno de Universidad Católica que rescato este partido, o sea, bueno para Boca me refiero, es que perdían la pelota muy rápido. No sabían qué hacer con la pelota. Parecía que jugaban con nervios, y eso Boca no lo supo aprovechar en ningún momento. A ver, repasemos un poco lo que fue esta Copa Libertadores para Boca Juniors. Los únicos 6 partidos que jugó Boca Juniors. Primera fecha, empezó contra la Universidad Católica, el rival que jugó hoy, bueno, jugó ayer en realidad, ganando 2-1 contra Universidad Católica en Chile, de visitante. Ok, bien, arranca bien. Segundo partido, segunda fecha, Barcelona-Ecuador, 3-0 en la Bombonera. 3-0. 3-0. La Bombonera contra Barcelona-Ecuador, donde hasta ese momento Boca en la Bombonera se hacía fuerte. Podía generar juego, podía hacerse sonido del partido y podía ganar tranquilamente como lo hizo contra el equipo ecuatoriano. Tercera fecha, ya empieza la debacle de Boca Juniors en esta copa. Perdemos contra Cruzeiro en Brasil, quizás el partido que más esperaba Boca Juniors sacar un mal resultado, porque es en Brasil. Recordemos que Boca Juniors históricamente, por lo menos en los últimos creo que 12 años, no ganó un solo partido, no, 12 partidos, perdón, 12 años, no ganó solamente un partido contra un equipo brasilero de visitante. Y bueno, esta no fue la excepción, perdió 1-0 con una roja tonta de Adam Vareiro haciendo más faltas que, no sé, que Pepe en el Real Madrid, que termina siendo expulsado, termina beneficiando el juego de Cruzeiro, haciéndonos un gol a lo último del partido y dejándonos sin 3 puntos, o sin un punto al menos, porque podíamos empatar perfectamente ese partido para la siguiente fecha. Luego en la cuarta fecha contra Barcelona-Ecuador, de visitante en Ecuador, perdemos 1-0. El partido
Penoso también, penoso. Una temprana expulsión de Ascasíbar que lo deja expulsado de una patada insólita de Ascasíbar que pega sin pelota a la cabeza de un jugador. El primer tiempo fue espantoso porque la cancha era horrible, el estado que estaba. Y lo deja Ascasíbar sin jugar estos dos últimos partidos. Un jugador bastante importante y determinante en el 11 ideal de Boca Juniors. Al menos este 11 ideal. Y luego ya las dos últimas fechas, donde Boca Juniors empata 1-1 contra Cruzeiro en la Bombonera. Que Boca tiene que ganar sí o sí este partido, lo empata, bueno, saca un puntito al menos, y luego la última fecha, ahora mismo contra la Universidad Católica, pierde 0-1 en la Bombonera. Un gol de Universidad Católica que fue quizás el único tiro que tuvo el equipo chileno, una contra, un centro a Paredes que termina rebotando, le queda la contra, una contra que la verdad es un golazo, hay que admitirlo. Una contra que sale tocando el equipo de Universidad Católica, un pase entre dos jugadores de Boca Juniors por arriba. No sé el pase de dónde se lo inventa, pero termina siendo bien. Control, pase de una, juego directo de Universidad Católica, otro pase de una, y le queda a un muchacho, a un jugador de Universidad Católica, perdón por repetir tanto el nombre del equipo, un jugador del equipo chileno, que con el cuerpo engaña un poco a Ander Herrera, y queda pagando, digamos, ese amague corporal del delantero de Universidad, y que termina clavándola al palo y gol. Un golazo tremendo, la verdad una jugada colectiva muy buena y una definición excelente. Bray sin nada que hacer, pero que lamentablemente Boca vuelve a repetir esto, ¿no? No sabe marcar las contras y tampoco sabe ejecutarlas. En este caso, tuvo luego una contra con Alan Velasco, hace ya los últimos minutos finales, si no estoy mal, porque Alan Velasco ingresó en el segundo tiempo. Una contra que podía haber sido quizás una muy buena jugada, que podía haber terminado muy bien Boca Juniors, y que Alan Velasco se apura y por apurarse termina regalando la pelota. Después Boca tiene varios intentos más, o sea, tiene varios intentos, pero que al arco fueron dos solamente. Estadísticamente fueron dos al arco. Tiene un gol anulado de Oscar Romero, que termina ingresando en el segundo tiempo. Le cae la pelota, controla, le pega cruzado de derecha, termina siendo anulado por esto, mínimo. Lamentablemente también otra de las cosas negativas para Boca Juniors. Luego tiene otra de Oscar Romero, un centro espectacular de Paredes, típico centro de 3 dedos. Una pelota que termina cabeceando a Romero, que estaba mínimamente en offside otra vez, y que termina dejando al arquero de Universidad Católica. Bueno, creo que no hay muchas más jugadas en el partido porque, insisto, Boca Juniors teniendo la posesión de la pelota durante quizás 70 minutos netos de partido, y Universidad Católica cuando la perdía al instante, Boca no podía generar nada, absolutamente nada. Eran centros a un Milton Jiménez que la verdad era una estatua. No se movía, no tiraba una diagonal, no te rebotaba bien las pelotas, no te hacía un buen pase, no hacía nada. Y bueno, así como termina más o menos el partido, ¿no? Un Boca Juniors que, como digo, con la posesión, sí, bastante bien, qué sé yo. Lateralizando mucho, sin jugadas claras de peligro, con 2 tiros al arco de 22 remates, con muy poca efectividad, sin contraatacar. Creo que Universidad Católica incluso jugó un partido más inteligente que Boca Juniors, porque aguantó el resultado, porque hizo un gol de contra que la verdad era la única manera que Universidad Católica podía hacerle daño a Boca Juniors, porque como digo, con pelota era un asco Universidad Católica, perdón que lo diga de esta manera, pero no sabían hacer 5 pases seguidos. Una jugada de contra donde Boca primero marca muy mal, Universidad Católica la hace bastante bien, es verdad que darle mucho mérito al equipo chileno ahí, y luego una definición exquisita. Y así es como termina el partido, 0-1. Boca Juniors mereció este resultado, por lo mal que jugó, un papelón. Y bueno, tocará jugar la Copa Sudamericana, lamentablemente, porque Boca Juniors, aparte de que se le va a hacer muy largo este año, porque ya en mayo queda hasta fuera de la Copa Libertadores, el objetivo prioritario que tiene Boca todos los años es ganar la Copa Libertadores, pues el equipo es la exigencia del equipo más grande de América. Y parece que la vara de Boca Juniors es por lo menos clasificarse en fase de grupos, cosa que ni ha hecho este año, en 2026. Por ahora Sudamericana, hoy es el sorteo, bueno, lo veremos, pero la verdad que es una lástima por cómo se reforzó, por lo menos con Leandro Paredes, con Tomás Aranda, que fue una buena incorporación al primer equipo, con Ander Herrera también, Ascasíbar, ha tenido buenos refuerzos. Creo que con Adam Vareiro, que fue un gran acierto de la dirigencia, de las únicas pocas cosas buenas que hizo la dirigencia, porque desde que asumió Riquelme como dirigente de Boca Juniors, ha ido todo de mal en peor, sinceramente. Yo a Román lo amo, es el máximo ídolo de Boca Juniors quizás. Pero como dirigente, la verdad que está destrozando a Boca Juniors por adentro y por afuera. Y mi pregunta es acá, ¿no? ¿Qué le pasó a ese Boca que hace unos pocos meses, hace quizás menos de un mes, estaba jugando bien, le ganó el clásico a River, le empató Independiente con suplentes, ganaba en la Bombonera, ganaba de visitante y tenía poderío durante los partidos. Era protagonista, tenía gol, tenía juego, tenía claridad, tenía la posesión de la pelota también, pero jugaba
no solo lateralizando, sino por el medio campo. Se hacía protagonista de todos los partidos. Era mejor que el rival, merecía ganar. Y ahora, ¿qué pasa? En la Bombonera te quedaste, creo, de las últimas 5 eliminaciones. Fueron las 5 de local. Boca Juniors perdió las 5 eliminatorias de local en la Bombonera, las últimas 5. Hay un dato que es, la verdad, bastante, pero bastante negativo, que todas las eliminaciones con Boca Juniors de una fase eliminatoria, justamente de Claudio Úbeda, fueron en la Bombonera. Torneo en clausura 2025 en semifinales contra Racing, donde ahí para mí ya era un ciclo cumplido, ese 0-1 que pierde Boca Juniors en la Bombonera de local. Luego 2026, una bastante reciente, también en la Bombonera, 3-2 contra Huracán, donde Boca regala los 3 goles, donde merece perder sinceramente, y ahora en la Copa Libertadores, una peor que otra. La verdad que no sé qué se puede salvar del día de hoy, porque es todo malo, es todo negativo. Boca Juniors vuelve a jugar la Copa Libertadores y queda en fase de grupos afuera, luego de 32 años sin haber quedado fuera en fase de grupos, desde el 94, ya lo repetí, pero es algo insólito, muchachos. Vamos a ir con las alineaciones, vamos a ir con las estadísticas del partido y iremos opinando sobre la mancha y cerraremos el video, porque la verdad es tanto para decir que ya diciendo nada es suficiente. No, Boca no reacciona. Hace 3 años mínimo que Boca está de mal en peor. Bueno, acá estamos. Para peor encima, Cruzeiro le ganó 4-0 a Barcelona, de local. Cosa que Boca Juniors le ganó 3-0 pero no pudo visitante. Contra Barcelona, que solamente sumó 3 puntos en toda esta fase de clasificación de fase de grupo de Copa Libertadores, que quedó último, ni siquiera le dio para Sudamericana. Esos 3 puntos son una victoria contra Boca. Bueno, 0-1 Universidad Católica, esto ya lo ves y es un desastre. Lo ves y es un desastre. Fecha número 6, Boca Juniors 0, Universidad Católica 1. Por favor, boludo, la estadística, vamos a ver. Total remates 22-2. O sea, 2 tiros tuvo Universidad Católica, 1 gol. 22 tiros tuvo Boca. Ningún gol, boludo. Un gol anulado encima. No, es una cosa inobjetable, sinceramente. Remates al arco, 1 de Universidad Católica de 2 tiros. 50% de efectividad. ¿Y qué pasó con Boca, no? 22 tiros, 2 al arco. Es impresionante, boludo. Es un 10% de efectividad esto. No, boludo, es terrible. Posesión 71-29, como le decía. Boca estuvo 70 minutos netos prácticamente de juego con la pelota. Universidad Católica cada vez que recuperaba la soltaba rápido porque no sabía cómo contribuir juego, cómo entrelazar líneas, cómo dar 5 pases seguidos. Me acuerdo de una jugada que Universidad Católica creo que estaba 0-0 el partido y Católica estaba por salir al contraataque y uno en vez de pasársela al diagonal a un jugador, la tira al lateral. O sea, era un desastre con pelota Universidad Católica. Boca tampoco supo aprovechar esa faceta de posesión, mucha posesión, pero ¿de qué te sirve tanta posesión si al final de 22 tiros haces 2 al arco y ninguno es gol? Ataque 153-58, el triple. Saque falta 14-6, saque esquina 9-2, fuera de juego 2-9, fuera de juego 2-0, falta 6-6, tarjetas amarillas 2-2, tarjeta roja 0-0. Otra cosa, saques de esquina acá 9-2. Boca perdió muchísimo en el juego aéreo. Hace no mucho, Ayrton Costa y Lautaro de Lolo eran 2 garantías en el juego aéreo, con Batalla, cuando no se había lesionado. ¿Cómo se ensaña Batalla en el juego aéreo, no? Porque Boca perdió muchísimo eso. Ese aspecto de ganar de córner, de ser un equipo que de córner sabes que siempre te va a complicar. ¿Y ahora qué pasó? Hace bastante tiempo que Boca no ve un gol de córner. ¿Hace cuánto no ve un gol de cabeza de Lautaro de Lolo? ¿Hace cuánto no ve un gol de cabeza de Ayrton Costa? Hoy que Ayrton Costa no jugó. Batalla tampoco jugó porque está lesionado. ¿Hace cuánto no se ve eso, boludo? Es otra de las tantas cosas negativas de Boca Juniors. Y luego tenemos las alineaciones. A ver. Vamos a ir con la Universidad Católica, que fue el visitante, y luego con Boca Juniors. Católica, vamos a subir un poco más esto. Católica formó con Bernardo del Arco, Arancibia, Ampuero, Díaz, Mena en defensa, Valencia, Montes, que fue el autor del único gol del partido, Zucchi, Martínez, Cuevas y Sampedri. 4-1-4-1 para la Universidad Católica. Daniel Guernero, el técnico. Ingresaron Corral, Farías, Gianni, González y Palavecino. ¿Algún lesionado? Rosell, hasta Buruaga y Valencia. Y luego para Boca Juniors jugó Leandro Bey en el arco, que para mí no tuvo nada de responsabilidad. Es más, como vemos en las estadísticas, 2 tiros al arco tuvo Universidad Católica,
Uno fue el gol y otro fue, no me acuerdo cuál fue sinceramente, pero uno fue el gol que fue un golazo. Nada para hacer para Bray, sinceramente. Y acá está el dilema. Boca, ¿va a buscar un arquero para el próximo mercado de pases? Porque Marchesín está lesionado. Javi García, yo lo quiero un montón de Javi García, pero ¿cuánto no juega? Hace 3 años no jugaba. Jugó ese partido contra Barcelona Ecuador, que se lesionó un poco Bray. Pero después, no sé si juega en los entrenamientos Javi García. Y la verdad que Bray hoy tuvo una jugada en un centro que fue bastante seguro, que fue una contra la Universidad Católica, que me acuerdo que atajó muy bien. Y ahí tenía que salir a la contra Boca Juniors, pero no pudo. Pero la verdad que Bray me está generando seguridad. Eso es lo único que capaz rescato un poco de este partido, pero es muy joven todavía, sigue teniendo algunos errores, le falta entender todavía algunas jugadas, cuándo jugar largo, cuándo jugar corto, cuándo despejar la pelota, cuándo agarrarla, cuándo embonzarla, cuándo dar rebote. Creo que todavía le falta algunas cosas, mejoró mucho el aspecto aéreo, eso sí. Pero bueno, Leandro Bray, que a mí me gusta, pero capaz iría a buscar un arquero más de garantía, sinceramente. Conociendo que Marchesín está lesionado durante capaz 5 meses más, que Javi García no va a jugar y que Leandro Bray es un inexperiente, se podría decir, que le falta experiencia. Lautaro Blanco, Pellegrino, Di Loro y Braida. Bueno, vamos primero con los laterales, Lautaro Blanco y Braida. Creo que ninguno tuvo un buen partido hoy, sinceramente. Iba a decir Blanco y Braida no tuvieron un buen partido, pero ninguno tuvo un buen partido. Eh, Lautaro Blanco, que es un jugador que lo que yo noto, sé que es del cariño de muchos, sé que muchos lo rebancan, sé que muchos tienen aprecio, porque es un jugador bastante determinante ofensivamente. Es verdad que defensivamente a veces le comen la espalda, le hacen algunas faltas tontas. Lo que yo siempre noto es que siempre hace la misma jugada. La mayoría le sale, pero improvisar un poco más. No sé, un doble toque, un control orientado. Que no haga siempre tener la pelota, vas en carrera, le amagás el centro y después le pegas. Porque ya los jugadores, de un punto al otro, te van a descubrir la jugada y van a saber cómo marcarte y no te vas a quedar sin posibilidad de generar juego. A ver, es un jugador que conoce sus limitaciones, que tiene una gran pegada, es verdad, tiene un buen centro, pero que no puede siempre priorizar la jugada que hace, porque de alguna otra manera lo van a terminar marcando de una mejor manera y va a terminar quedando sin posibilidad de atacar. Luego, Pellegrino, Di Lolo, creo que es una buena dupla zaguera. A mí Pellegrino me gusta bastante, sinceramente. Creo que desde que ha llegado a Boca nunca ha tenido un partido de matarlo, quizás. De matarlo me refiero a un partido de 3 puntos, ponele, ¿no? Hoy creo que fue quizás el mejor en defensa, que tampoco Boca defendió mucho porque no atacó prácticamente nada, Universidad Católica. Y Di Lolo, es verdad que en los últimos partidos venía a tener varios errores, por ejemplo contra Huracán, de los 2 penales que hizo Boca venían de Di Lolo. Y este partido se notó un poco más seguro, el Di Lolo de siempre quizás, pero como digo, no tuvo mucho trabajo. Y Braida, capaz un rol más ofensivo este partido, porque eso es lo que proponía Boca y lo que proponía también la Universidad Católica, que no pudo hacer mucha diferencia en el juego ofensivo. Luego en la mitad de la cancha, Aranda, Herrera, Paredes y Delgado. Creo que Ander Herrera jugó por Ascasibar, que estaba sancionado para este partido, si no hubiera jugado el ruso, y Ander Herrera que venía de una mini lesión. No tuvo un buen partido el Vasco, sinceramente. Queda pagando un poco en el gol de Montes, que lo termina engañando con el cuerpo, y luego el golazo. Y Ander Herrera es un jugador muy bueno. Lógicamente, técnicamente está por sobre la media, incluso quizás de los mejores de Sudamérica. Pero físicamente no le da para esta clase de partidos. Porque te sale una contra y ya es uno menos para defender. Se queda a mitad de cancha para arriba. Y tampoco aportó mucha genialidad hoy al juego de Boca. Creo que el que más probó fue Aranda, que vamos a pasar con el pibe. 19 años recién cumplidos. Y es el único que te encara, te gana el 1-1, que te prueba fuera del área, que te prueba con centros que son no tan esperados por el rival, que tiene precisión en los pases, que te corre de una banda para la otra. Hoy Úbeda probó cambiar a Ceballos con Aranda como 2 o 3 veces. Creo que ninguna terminó siendo la mejor elección, de la mejor decisión, pero por lo menos probó algo Aranda y que la verdad fue el que más propuso el partido de hoy. Y obviamente no se le puede recaer al pibe. Es un jugador que ascendió este año a primera división con Boca, con el primer equipo, y que se está poniendo el equipo al hombro. Creo que es el único jugador con Leandro Paredes que hoy tiene perdonada la derrota de Boca Juniors en la eliminación, porque son los únicos que dan la cara al 100% de este Boca. Y luego, bueno, tenemos a Paredes, que ya saben mi opinión sobre Paredes, un jugador dotadísimo, técnicamente es espectacular, el mejor, capitán, el 5,
hoy no tuvo un buen partido para la vara de Paredes. Porque recordemos que a Paredes no se puede medir con la misma vara que se mide al Chango Ceballos, a Milton Delgado. Que son buenos jugadores, pero Paredes es un nivel de europeo. O sea, Paredes es el número uno en Sudamérica. Y hoy no tuvo un buen partido. No un buen partido significa un 5 o un 6, porque probó. Tuvo algunos pases cerrados, que me acuerdo un pase que terminó siendo una contra para Universidad Católica, que termina desaprovechando bastante fácil, pero tuvo un gran centro a Romero, que termina estando en offside. Tiene pases filtrados como siempre, muy buenos, que generan jugadas de peligro. Y bueno, Paredes, la verdad que solo en el mediocampo no se puede acercar. Necesita un volante más que lo ayude. Y ese volante sería Milton Delgado hoy en día, pero que bajó bastante su rendimiento. A mí me encanta. Me encanta, me encanta. Me parece uno de los jugadores más infravalorados de este Boca Juniors. He dicho que hasta el que más. Y la verdad que sí, yo pienso así. Sigo pensando lo mismo. Por unos partidos malos no voy a matarlo a Milton Delgado, que también es muy joven y que se ha hecho muy cargo con el juego asociativo de Leandro Paredes. Creo que es el volante que más acompañó a Paredes y que más entiende el juego de Leandro dentro de la cancha. Pero hoy también tuvo un mal partido, le sacaron amarilla encima. Hace bastante tiempo que viene un poco errático Milton Delgado y la verdad que se lo extraña esa mejor versión porque era un jugador que te recorría todo el campo, que te marcaba, que te defendía, que te atacaba, que te generaba espacios. Sin pelota se movía muy bien, entendía muy bien el juego. Pero bueno, eso también lo perdió un poco Milton Delgado. Creo que a nivel colectivo Boca perdió nivel de todo el grupo, no solamente a Milton Delgado, así que no lo voy a caer solo a él. Y luego doble de 9, Ceballos y Jiménez. A ver, primero vamos con Ceballos. Un Ceballos que capaz fue el último partido en Boca Juniors, porque hay un rumor de que se vaya a Napoli. Si el Napoli lo va a buscar a Ceballos con este nivel, lo van a traer de vuelta. Ceballos no jugó un buen partido hoy. Es verdad que en algunas probó. Creo que se demora mucho en la definición. La toma de decisiones de Ceballos no siempre es la correcta. Y para un jugador que se va a ir a jugar al Napoli, tiene que blindarte, por lo menos en este partido, te tiene que jugar de 10 puntos. Un partido importante contra un rival que estaba asegurando el empate, porque ya con el empate creo que clasificaba. Y la verdad, Ceballos no jugó un buen partido. No me gustó para nada el partido de Ceballos. Hay muchos que dirán, bueno, probó, no sé qué, lo que quieras, pero no me gustó. Y luego otro que no me gustó para nada, que para mí fue el peor de la cancha, es Milton Jiménez. Milton Jiménez que yo lo iba comentando mientras iba pasando el partido en Twitter. Me parece un jugador que no se mueve. No te tira una diagonal, no te tira un desmarque, no te contribuye al juego, no te rebota bien la pelota, no te mete un pase filtrado, no te baja a ser partícipe de la jugada. Se queda ahí, en la mitad de la cancha cuando Boca está defendiendo y se queda en el área rival cuando Boca está atacando. No se mueve de ahí. No se mueve. Es un jugador que no está a la altura de Boca Juniors. Con la camiseta de Boca le pesa una barbaridad. Y aparte de que no te genera juego, cuando lo hace mal. Y cuando tiene la oportunidad de hacer un gol, le pega la mierda, le erra la pelota. No sé, me parece muy, muy malo este jugador, sinceramente. No le quiero faltar el respeto ni nada, pero la verdad que Milton Jiménez me parece que no es a la altura de Boca Juniors. Para mí, el cambio en Merentiel, aunque esté tocado Merentiel, tenía que haber sido mucho antes. La verdad que este es el 11 que hoy formó Boca, bueno, que ayer formó Boca y que no le dio para ganar la Universidad Católica en la Bombonera. Técnico Claudio Úbeda, que planteó este 4-4-2, que terminó siendo un 4-3-3 capaz. Intercambió, como dije, a Aranda y a Ceballos de posición. Primero Ceballos empezó por izquierda, luego Aranda por derecha y luego al revés. Se fueron turnando en el primer tiempo y en el segundo pasó lo mismo. Y la verdad que un Úbeda que capaz su ciclo ya hubiera terminado, si era por mí, en las semifinales de la apertura, perdón, del clausura contra Racing, que perdemos 1-0, en la Bombonera también, pero que después de este partido creo que Claudio Úbeda ya no tiene más continuidad en Boca Juniors, o por lo menos lo que debería pensar yo, porque ¿qué más tiene que hacer para irse de Boca? Yo lo banco, a ver, para mí, hoy en día, es el menor responsable de esta derrota, de la eliminación de Boca en la Copa, como así de la eliminación de Boca en el torneo de apertura 2026 contra Huracán. Creo que Úbeda es de los primeros partidos que plantea mal en Boca. Es verdad que nunca ha sido al 100% acertado con los cambios o nunca ha leído de la mejor manera el partido. Pero de plantear el partido únicamente se está hablando. Claudio Úbeda siempre lo ha hecho bien. Este partido para mí no fue de la mejor manera correcta y termina yéndose Boca Juniors de la Copa Libertadores con un Úbeda que la verdad no tiene espalda para dirigir a Boca y que llegó como interino,
un momento bastante emocional de Boca, porque tras la pérdida de Miguel Ángel Russo, que en paz descanse, y que la verdad Úbeda no ha estado a la altura de Boca Juniors. Es verdad que ha tenido un semestre espectacular, que le ganó a River, que empató con Independiente de local, con suplentes, con todos suplentes, que le ganó 4-0 de Defensa y Justicia, que empezó ganando los dos primeros partidos de Copa Libertadores bastante, pero bastante bien. De visitante y de local se hacía bastante fuerte en ambos aspectos. Defensivamente era muy sólido, ofensivamente dejaba mucho juego, se entendían los jugadores en la cancha, pero eso hoy ya no lo transmite. Es un técnico que no transmite nada a este plantel para mí. Pero partiendo de esta base, para mí Úbeda es el menos responsable de esta derrota y de las derrotas que ha tenido Boca Juniors este último tiempo. Porque recordemos, la dirigencia es quien pone a Úbeda al mando. La dirigencia es quien compra a los jugadores. La dirigencia es quien elige quién juega en Boca y quién se va de Boca. La dirigencia es quien elige el mercado de traspasos. La Úbeda solamente selecciona y la dirigencia decide decidir si sí o no. Boca necesita un técnico que tenga el espíritu y las agallas y el ego de decir: yo soy el que manda, yo soy el que dice qué jugador juega, quién no, yo soy el que decide el mercado de pases, y un técnico que transmita a la hinchada, a los jugadores. No sé, me parece que el fin de Claudio Úbeda ha llegado, luego de este partido ya con esta eliminación más aún, pero bueno, ingresaron luego Merentiel, Ángel Romero y Alan Velasco. Yo en todo el video creo que dije Oscar Romero, estoy re agalla, pero bueno. Primero Alan Velasco para mí ingresó mal, sinceramente ingresó mal, quiso ser partícipe de las jugadas, el carácter lo tenía, pero la verdad la ejecución bastante mala, una contra luego de Alan Velasco que termina yéndose bastante mal porque un pase muy apresurado que termina cortando una contra de Boca bastante peligrosa. No ingresó bien Alan Velasco. Es un fichaje fracaso, no sé, porque muchos dicen que hay que darle más tiempo, que es joven todavía, pero ya tuviste bastante tiempo en Boca. En Estudiantes mostraste ser un jugador que tenía mucho talento, que tenía mucho futuro, pero en Boca, no sé, para mí lo que lo culminó, o culminó no sé, porque todavía puede recuperar un gran nivel, tiene 23 años, no lo voy a matar, pero lo que ha hecho que Alan Velasco esté a este nivel bastante bajo fue errar ese penal contra Alianza Lima. Creo que ahí, a partir de ahí, Alan Velasco ha ido en declive totalmente. Luego Ángel Romero, un jugador que no jugó mucho en Boca, que hizo un gol contra Huracán, pero que tampoco ha tenido mucha participación en ningún partido Boca. Ha jugado creo que más de 70 minutos. No sé si alguna vez ha jugado a titular todo el partido, sinceramente. Y que hoy entró, tuvo un cabezazo, que atajó el arquero, tuvo un gol en offside, que estaba milimétricamente adelantado, pero estaba adelantado en fin de cuentas. Y luego Miguel Merentiel, entró al 80, para mí un cambio tardío. Es verdad que Úbeda, creo que nunca se imaginó que Boca pierda contra la Universidad Católica en la Bombonera, y por eso ingresa tan tarde Merentiel, pero el gol es verdad que ya estaba hecho. Merentiel ingresa 0-1 abajo. Y ingresa para cambiar un poco el partido, para dar ser esa otra opción de delantero centro que ingresa por Milton Jiménez. Un cambio que Boca, que, bueno, en realidad Milton Jiménez está jugando mal, pero no sé si le venía bien a Boca sacar un delantero. Capaz era jugar con literalmente solo un defensa, sacar un lateral, sacar a Braida, por ejemplo, que no tiene tanta ofensiva como Lautaro Blanco, y dejar solamente a Lautaro Blanco y Lolo en la defensa. Formar con línea de 2 en la defensa y el resto todo ataque. Porque perder por 1, perder por 2, no te cambia nada. No importa ya el resultado de cuánto perdés. Lo importante es que no ganaste. Y la verdad que Milton Jiménez, para ser que estaba jugando muy mal, era otro delantero que estaba ahí. Si lo cambiabas por, no sé, otro defensor, podría haber sido capaz más acertado. Era otra variante que tenía en ataque. Junto con Miguel Merentiel, que termina ingresando por Milton Jiménez y que la verdad no pudo hacer mucho en 10 minutos. No le vamos a echar la culpa a Merentiel, sinceramente. Que creo que fue el que manda el centro para el gol anulado de Oscar, digo, perdón, de Oscar, de Ángel Romero. Ay, por favor, este paraguayo. Y luego no hubo más cambios. Lesionados, bueno, por cantidad de tarjetas amarillas, Ayrton Costa se perdió este partido, que tampoco hizo mucha diferencia, la verdad, su ausencia. Agustín Marchesín, lo mismo. Ambareiro, lesionado, que podría haberle venido mucho mejor a Boca, porque Boca hubiera planteado otro partido completamente. Y la verdad que Adam Vareiro es una baja muy sensible para este Boca. Porque se llegó y desde el minuto que llegó se hizo titular y se incorporó muy bien al juego. Y se lo extrañó hoy. Luego Camilo Rey, que no iba a jugar. Edinson Cavani. No sé, Cavani, la verdad. Por favor.
Retirate ya, hermano. Está en el palco, viendo todos los partidos en el palco. ¿Cuándo va a jugar Cavani? Y cuando juega lo hace espantoso. ¿Para qué vas a seguir en Boca? Y luego Carlos Palacio, que también hace 1 millón de años está lesionado. Y Batalla, que no sé dónde está, sinceramente. ¿Batalla ya está bien para jugar? No, Batalla no está ni en suplentes. ¿Por qué no saca Batalla? Bueno, no sé. Bueno, muchachos, así termina el partido. 0-1, Boca Juniors afuera de la Copa Libertadores en fase de grupos. Vamos a ver un poco lo que fue esta Copa Libertadores, cómo quedó el grupo de Boca, grupo D. Universidad Católica 13 puntos, Cruzeiro 11, Boca 7 y Barcelona 3. Como digo, los únicos 3 puntos de Barcelona los sacó contra Boca de visitante, o sea, Boca de visitante. Y Boca sacó 6 puntos de los primeros 6 contra Universidad Católica visitante y contra Barcelona de local. Luego pierde contra Barcelona, empata con Cruzeiro y pierde ahora con Universidad Católica. La verdad que es desastrosa la Copa Libertadores, penosa, papelonesca. Sinceramente, muy pero muy mala. Pero bueno, iremos cerrando el video por acá. Y bueno, muchachos, hasta acá el video. Boca Juniors eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos luego de 32 años. Luego de 1994, de 1994 hasta 2026, Boca no había quedado una sola vez afuera en fase de grupos. A Boca le tocará jugar la Copa Sudamericana luego del Mundial. Que la verdad es lo único que me tiene con esperanzas el Mundial, que tampoco tengo muchas, porque soy uruguayo y bueno, la verdad que Uruguay para el Mundial está muy mal. Pero bueno, vamos a ver si se puede disfrutar la Copa del Mundo, al menos me da una alegría este año futbolístico. Y bueno, muchachos, Boca fuera de la Copa Libertadores en fase de grupos. Lamentable, sinceramente, el papelón más grande o el segundo más grande de la historia de esta institución. De esta institución tan grande que es Boca Juniors. Nos veremos en el siguiente video, espero que les haya gustado mi opinión. Y bueno, nos veremos, muchachos. Es lo que toca, hay que estar en las buenas y más en las malas. Lamentablemente, Boca se le va a hacer muy largo el año. Es lo que toca, ¿no? Quedarse afuera merecidamente de la Copa Libertadores y no mucho más, sinceramente. Nos vemos, muchachos.